Muy buenas noches a todos los hermanos, amigos que nos escuchan a través de este medio. Nuevamente darles la bienvenida para otro estudio bíblico el día de hoy. Queremos seguir avanzando en esta quinta dispensación y observar algunos aspectos sumamente importantes, ya que es una de las dispensaciones más largas de las demás, pero vamos a procurar detenernos en los puntos más importantes. Me gustaría orar para comenzar, así que sin perder tiempo quisiera que me acompañes con esta oración. Ahí donde te encuentras, por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojos y ora conmigo. Padre amado, Padre santo, te damos las gracias, Dios maravilloso, por darnos el privilegio y la oportunidad de estar reunidos hoy para poder seguir aprendiendo la palabra de Dios, sabiendo que en estos días necesitamos el pan de Dios en nuestra vida. Señor amado, queremos pedirte que nos abras el entendimiento, el corazón y nos puedas, Señor, hablar a través de tu palabra. Bendice a cada uno de los que están hoy en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, estamos en la quinta dispensación. Esta es la quinta dispensación que comienza con Abraham y terminará con la muerte del Señor Jesucristo. Nos estamos deteniendo en Abraham, o más bien dicho Noé, me estoy volando. Estamos con Moisés, hemos aprendido ya de Moisés y prácticamente estamos entrando justamente a la parte de las leyes, ¿no? Hoy vamos a ver las leyes. Habíamos hablado con Moisés, su nacimiento, su llamado, su misión. Hemos visto también su peregrinación en el desierto. Desde ese ángulo hemos dado un panorama general de toda la trayectoria que tuvo Moisés desde el momento que Dios lo llamó, inclusive desde que nació. Pero en medio de esta trayectoria nos estamos deteniendo un poco en la parte de la construcción del tabernáculo y también en la parte de las leyes, porque me parece muy importante que podamos nosotros entender el propósito de las leyes. Y hoy quiero entrar a todo eso. Para empezar, ¿cuál fue el propósito de las leyes? Ustedes sabrán que el pueblo de Israel estaba prácticamente atiborrado en la mente con todas las costumbres, hábitos, leyes que se habían movido en Egipto y estaban como 430 años viendo simplemente toda la idolatría, las costumbres, las formas que Egipto tenía. Entonces cuando salió sin nada en cuanto a ley, directamente salió por la obra y gracia de Dios, y en medio del desierto, ya en adelante, seguramente el pueblo debería establecerse y no podía seguir nómada o caminando de aquí para allá. Ellos necesitaban prácticamente algo que podría regularles, y ahí vienen las leyes. ¿Cuáles eran los propósitos de las leyes? En primer lugar, podíamos decir que el propósito de la ley era establecer el carácter único de Dios, el carácter de Dios en el pueblo, porque tenía que el pueblo tener una identidad, tenía que saber quién era Dios, cómo era Dios. Entonces todo eso tenía que entrar al pueblo para que el pueblo ya no sea politeísta, sino el pueblo llegue a ser monoteísta, es decir, tener un solo Dios. Y entonces Dios va a transmitir su esencia a través de las leyes. En Levítico 19, el versículo 2 dice: y habló a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, dijo: santos seréis porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. ¿No? Y así comienza el Señor. Y si usted lee conmigo el siguiente versículo, el siguiente capítulo, en los versículos 7 y 8 dice: santificaos pues y sed santos,
porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos, ponedlos por obra, yo Jehová os santifico. Entonces observen ustedes cómo cuando empieza Dios a darle las leyes, tiene que darle su esencia. Hay una línea, hay una forma muy diferente a la que habían aprendido, porque en los pueblos paganos, en los pueblos que eran extranjeros, Egipto, ellos tenían una forma distinta de regular la justicia. Entonces no había ecuanimidad, equilibrio, y no había carácter, sobre todo. Eran más convenencieras, más humanas. Entonces cuando Dios quiere establecer esto, tiene que mostrarles y decirles: mi santidad va a estar a través de las leyes. Por eso Levítico 19 y 20 comienza diciendo Dios: santos seréis en toda vuestra manera de vivir, y estas leyes que les doy a continuación serán aquellas normas santas que ustedes tienen que realizar. Y entonces el pueblo, al poder obedecer la ley, se identificaba con el carácter de Dios, y Dios se sentía pleno al saber que el pueblo lo entiende, lo comprende. Este pasaje tiene un paralelo en el libro de Pedro, cuando el Señor le dice en el primer capítulo: santos seréis, les dice, en toda vuestra manera de vivir. Recuerden que Dios no cambia, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios establece una norma, y el carácter, la esencia de Dios no va a cambiar nunca. No importa el pueblo que pueda cambiar, los tiempos, o de repente sea Israel, sea la iglesia, Dios sigue siendo el mismo. Y la esencia de Dios siempre va a establecer leyes. Por eso la ley de Dios está en nuestros corazones, dice la palabra de Dios, regulada en nuestras conciencias. Nosotros sabemos, por Dios, creados a imagen y semejanza, qué es bueno y qué es malo. Y entonces aprobamos lo bueno y nos entristecemos de lo malo. En segundo lugar, el Señor dio leyes al pueblo para separarlos de los otros pueblos, de los demás. Y este es el segundo propósito: separación. Si ustedes van conmigo al libro de Éxodo, capítulo 19, váyase por favor a los versículos 5. Y el Señor dice: y ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios, con las leyes, quería establecer un Israel muy diferente a todos en cuanto a sus normas, sus leyes, porque Él tenía propósitos con este pueblo. Y al hacerlo tenía que, en primer lugar, separarlos de esas prácticas. La palabra separación también tiene que ver con la palabra santidad, porque la palabra santidad se entiende como consagrado, como separado, como único, diferente a los demás, al pensamiento de los demás. Otro propósito que encontramos era también, al dictar las leyes, revelar el pecado, porque a través de la ley se entiende y se conoce lo que es pecado. En el libro de Gálatas 3, el apóstol Pablo dice en el verso 19: entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. La palabra que hay que subrayar: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que venga la simiente. En otras palabras, ¿por qué la ley? Por los pecados, por las transgresiones. La ley es lo que nos identifica qué está mal, qué está bien. Es a través de la ley que conocemos nosotros qué es pecado, desde dónde es pecado, hasta cuándo es pecado.
El libro de Romanos 3:20 también dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, en todo caso, y todas las normas se establecieron para conducir a las personas al conocimiento del pecado, para que éstas puedan llegar a arrepentirse, y entonces cuando venga el Señor Jesucristo con el mensaje de arrepentimiento, entonces ellos comprendan que necesitan un Salvador, necesitan a alguien que pueda ayudarlos. De hecho, la ley es como una nodriza, como una persona que cuida a un bebé y que nos hace entender hasta que lleguemos a la comprensión de lo que es el pecado. Fue otro de los propósitos de Dios cuando estableció las leyes para el pueblo. También el Señor dio un nuevo propósito, como establecer el sistema de cómo tener comunión con Dios. Entonces aquí está comunión. Porque a través de las leyes el Señor va a establecer de qué manera los hombres deben acercarse a Dios. Y eso es una ley para todos. Desde que el hombre pecó ya no es el mismo. Entonces, cualquier hombre que quiera acercarse a Dios necesita un sacrificio. Eso necesita. Nadie se puede acercar a Dios sin un sacrificio, aún en este tiempo. En el Antiguo Testamento estos sacrificios eran de animales. Ellos tenían que establecer, formas para poder acercarse a Dios. Uno de ellos, por ejemplo, el holocausto. En los capítulos 1 al 7 de Levítico encuentran las 5 maneras o formas de acercarse a Dios. Y ahí está el holocausto, ahí está la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, ahí está la ofrenda por la culpa, la oblación, y todas estas eran formas de que el ser humano necesitaba tener comunión con Dios. Ya en el Nuevo Testamento, ya nosotros no necesitamos animales, dice el Nuevo Testamento, dentro del corral, como ovejas, vacas, machos cabríos. Ahora nosotros nos acercamos a Dios por un solo y nuevo sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, como el Cordero inmolado, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de Cristo es que nosotros podemos acercarnos a Dios. Y les digo a aquellos amigos que no conocen al Señor en este sistema, que creen que Dios es una religión simplemente cultural, porque uno de repente creció en una religión y cree que es de esa religión. Por eso dice, mis papás son de esta religión, mis abuelos de esta religión, mis bisabuelos de esta religión, entonces yo también soy de esta religión. Eso es cultural. Para tú conocer a Dios tienes que tener una relación personal con Dios. Y tendrías que acercarte a Dios, y no lo vas a lograr a través de una religión. Tú necesitas aceptar a Jesús como Señor y Salvador para que Él pueda entrar en tu vida, en tu corazón, y entonces la maravilla de la transformación, la renovación, la salvación llegará a tu vida, porque conocerás a Dios. Es por esa razón que murió Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque en Cristo hay salvación, hay vida eterna. ¿Qué tiene que hacer hoy la humanidad? Abrirle su corazón al Salvador, aceptarlo. No está aceptando una religión, está aceptando a Jesucristo, una persona, como Señor y Salvador. No está aceptando una denominación, está aceptando al que murió en la cruz del Calvario. Y no solo hay que tenerlo desde la perspectiva cultural o la enseñanza de nuestros padres, hay que tener una relación personal. Tú tienes que tener un encuentro personal con Cristo, y tienes que llegar a ese punto donde realmente Jesucristo entra en tu corazón, cuando se lo pidas. ¿Y cuál es la evidencia de que tienes a Jesús como Señor y Salvador? Entonces vas a tener cambio. Tu vida va a cambiar, tu vida va a ser transformada, te va a dar ganas de santificarte,
ganas de alabar a Dios, ganas de buscarle a Dios, ganas de ir al culto, ganas de poder leer la palabra. Es como si hubieras estado dormido y empiezas a despertar y tienes hambre y quieres comer. Eso es lo que me pasó a mí. Tantos años estando en una religión, tantos años pensando que esa religión podía ser la mejor, sirviendo en esa religión, porque antes de conocer al Señor yo asistía a misa y tenía un montón de prácticas que usaba para agradar a Dios, pero en el fondo no entendía ni era lo que realmente quería, hasta el día que me hablaron de Jesús, hasta el día que los recibí en mi corazón. Se despertó. Lo primero que dije fue: ¿dónde hay una Biblia? Estaba hambriento, quiero leer la Biblia. Y ahí había una Biblia que tenía mi familia y todavía en latín, y no la entendía. Yo dije: no es esta la Biblia, yo necesito una Biblia. El día que encontré una Biblia, comencé a leerla y entendí la voluntad del Señor. Dios no es ninguna religión. Él es una persona que quiere entrar en el corazón del ser humano y quiere cambiarlo, transformarlo. Ese es el mensaje del Señor. Él nunca vino a fundar una iglesia de denominación. Él nunca vino simplemente por una sola iglesia que se adjudique el patrimonio de Dios. No fue la idea de Dios hacer una religión. El Señor simplemente tenía un mensaje. El mensaje de Cristo comenzó cuando la gente escuchaba, era tocada, recibía al Señor y venía y era un seguidor de Cristo. Y esa era la forma en la cual la iglesia primitiva se desarrolló, y esa es la que debería siempre primar. Pero se institucionalizó después, le pusieron un nombre, una organización, se corrompió, se desvió del propósito, y hoy en día ya la iglesia no tiene los mismos propósitos con los cuales Jesucristo la fundó. Entonces no es una religión. Jesucristo es una persona, es un sacrificio que lo hizo por tus pecados, por los míos, para que un día nos lleve al Padre. Fue uno de los propósitos de la ley, que haya comunión entre Dios y nosotros. Otro de los propósitos también fue establecer una nueva forma de adoración, porque usted va a ver en toda la ley maneras y formas en que el pueblo tenía que acercarse a Dios y tenía que mostrar, digamos, su adoración, lo mejor que tenía, y en función de actividades, procedimientos, y Dios consideraba todo eso como adoración. Claro que ahorita vamos a hablar de la diferencia de esas leyes, pero Dios lo había establecido con el pueblo de Israel, una forma exclusiva en que ellos debían adorar a Dios, indiferente a la de los otros pueblos, por supuesto. Otro de los propósitos para darnos leyes fue también proporcionar dirección al pueblo de Dios, dirección, instrucción para todos los procedimientos físicos y espirituales, para que la nación de Israel tenga por lo menos cierto conocimiento de todo lo que puede ser, digamos, leyes dietéticas, leyes higiénicas, leyes de forma de vestir, una cantidad de leyes que, si bien en ese momento eran literales para la preservación del pueblo, ¿no?, el Señor tuvo mucha razón en poder cuidar la natalidad, la vida, la persistencia sustentable, sostenible del pueblo, porque como cualquier pueblo podía desaparecer. Muchos pueblos antiguos desaparecieron, muchos pueblos estaban en su auge y comenzaron a de repente llegar la enfermedad y desaparecieron, la división, desaparecieron. La mayoría de los pueblos antiguos. Israel, ¿por qué permanece hasta ahora? Desde tiempos inmemoriales antiguos, es gracias a sus leyes, y esas leyes les han preservado la vida. Había leyes de higiene, inclusive leyes tan detalladas, minuciosas, que si nos alcanza el tiempo algunas podemos establecer como ejemplo, pero fue eso lo que le preservó a Israel. Entonces es otro de los propósitos, instrucción.
para preservación. O sea, Dios es inteligente, Él sabe lo que hace. Dios nunca ha hecho nada sin propósito. Dios lo hizo todo con propósito. Es por eso que quiero tocar este punto, porque cuando Dios dice algo hay que escucharlo, llamar la atención de todos, es decir, parar las orejas, es decir, ¿qué Dios quiere con esto? ¿En qué me favorece a mí? Ahora vamos al asunto de las leyes. Cuando hablamos de las leyes, nosotros tenemos que ver la clasificación de las leyes, cómo se debe entender este asunto. Bueno, en este caso, dentro de las leyes, nosotros podemos clasificarlas como las leyes morales, son las leyes ceremoniales, algunos le llaman positivas, y las leyes judiciales o civiles para cuestiones de estudio en este caso, porque desde la perspectiva del pueblo de Israel ellos comprenden las leyes en su totalidad sin ninguna distinción. El pueblo de Israel establece 613 leyes en todo el Torá, y son esas las que, incluyendo los 10 mandamientos, están ahí como preceptos, ordenanzas, estatutos de Dios. ¿No? Nosotros, por cuestiones de estudio, y algunos estudiosos también lo tomamos desde esta perspectiva. Ahora, si hablamos un poco de las leyes, por ejemplo, morales, las leyes morales también son llamadas las leyes naturales. Es lo que se llama como el mishpatín. Y este mishpatín está relacionado con la naturaleza de Dios. Está relacionado con el carácter de Dios. Está relacionado con la esencia de Dios. Las leyes morales. Estas están expresadas en ordenanzas, y estas leyes son también, al igual que Dios, entonces eternas, permanentes, no cambian, son universales, o trascienden al tiempo, tendrían que tener validez en todo tiempo. No importa si es el Antiguo o el Nuevo Testamento, estas tendrían que tener cierta validez. Dentro de estas leyes nosotros entendemos el decálogo, el famoso decálogo de Éxodo capítulo 20. Si ustedes van a la Biblia, en Éxodo capítulo 20, los versículos 1 en adelante, dice: y habló Jehová todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí vienen los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, dice, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Jehová Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Son 4 leyes establecidas que nos hablan de la relación del hombre con Dios. Las siguientes 6 serían las relacionadas entre hombre y hombre. Y dice el versículo 12: honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hallarás contra tu prójimo falso testimonio,
no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo. Bueno, ahí acaba el decálogo y a continuación habla cómo Dios se mostró con truenos, estruendo, porque es Dios quien estaba hablando. Y ahí encontramos la ley moral, llamada también el decálogo o los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros vemos este asunto de los 10 mandamientos, en el Nuevo Testamento tendría que estar vigente. Un día se acerca un rico y le dice: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: guarda los mandamientos. Si los guardas, entrarás a la vida eterna. Y él dice: todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Y el Señor Jesucristo no le dice: pues uno te falta. Más bien le dice: pues vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, riquezas en los cielos. Y el joven, que era rico, no quiso obedecer, se entristeció, se dio la vuelta y se fue. Y la Biblia dice: porque tenía muchos bienes. Jesucristo habló de estos mandamientos. Miren ustedes en Mateo 22:37. Y nosotros ya en el Nuevo Testamento deberíamos interpretar el decálogo a la luz de Mateo 22:37. Dice en la Biblia: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor Jesucristo, cuando vino, no vino a abrogar la ley que revela su carácter, que revela su esencia, que revela su naturaleza. Le estaba dando el verdadero cumplimiento y le estaba diciendo que el amor a Dios hace posible los primeros 4 mandamientos, y el amor al prójimo hace posible los demás 6 mandamientos. Porque si tú amas a Dios, no te vas a hacer imagen de Él, porque si lo amas, lo conoces en espíritu y en verdad. No necesitas hacerte una imagen falsa. Por eso los creyentes, cuando reciben al Señor y tienen una experiencia personal con Cristo, lo primero que hacen es deshacerse de sus imágenes, aun cuando sean imágenes de Jesucristo, de los apóstoles, de la Virgen María. Automáticamente van y sacan todo eso, porque no necesitan aquello. Ya tienen al verdadero, ya tienen en comunión, no necesitan un recuerdo para venerarlo. Ya tienen, dice Jesús, dijo: llegará el día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y tales adoradores busca el Padre que le adore. Si amamos a Dios, vamos a cumplir los primeros 4. Y si amamos a las personas, a los demás, no les vamos a hacer daño. Si amamos a las personas, no les vamos a mentir, no les vamos a robar, no vamos a adulterar, no vamos a codiciar a sus bienes, su mujer o cualquier cosa, no vamos a hablarle falso testimonio, no lo vamos a matar. Mire cómo el Señor le da el verdadero entendimiento, razón. Él mismo, como cumplimiento de la ley, vino a poner las cosas en orden. Por eso el mismo Señor alguna vez decía: oísteis que habéis dicho en la ley. Y luego dijo: mas yo os digo con toda autoridad. Y no estaba cambiándola, le estaba dando el verdadero sentido, como se debería entender. Y sabemos que el amor a Dios hoy es posible a través de Cristo Jesús. Con Cristo Jesús tú puedes amar a tus enemigos, cosa que no se puede hacer sin Dios ni sin Cristo. Entonces, el decálogo tiene que entenderse desde esa perspectiva. Ahora, cuando se cumple estos principios de la palabra de Dios,
entonces Dios se agrada, porque es parte de su esencia. Pero cuando se los incumple, entonces aparece el pecado. ¿Qué sería el pecado? Sería la desobediencia a esa orden, a ese mandato. El pecado es aquello que el hombre comete cuando desobedece estos principios de Dios, no cumple con los principios de Dios. Intrínsecamente hace cosas malas y pecaminosas, y por esa razón sufre sus consecuencias. Esa es la ley moral. Tenemos que entenderla desde esa perspectiva. Segundo, la ley ceremonial. Esta ley ceremonial en realidad es Oquim, así se le llama, y esta ley significa así, costumbres de la nación, así se la define, y se traduce como estatutos. El primero se traducía como ordenanzas, ahora estos son estatutos, y estas leyes en realidad son buenas porque Dios las estableció, pero no son permanentes, no son universales, no son de aquellas que la iglesia debe guardar. Estas leyes pueden llegar a cambiar según el tiempo, según la ocasión. Es decir, que mientras estén vigentes y Dios las respalde, se las debe guardar. Pero cuando Dios dispone que ya no es necesario, entonces se abrogan y ya no se pueden cumplir. Y en ese sentido es como se comprende Mateo 5:17. Dice la Biblia: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Jesús dijo: no he venido a abrogar, sino para cumplir. Estaba diciendo: en realidad yo no estoy abrogando ninguna de las leyes. Él estaba diciendo: yo soy el cumplimiento de esas leyes. Porque toda la parte ceremonial establecida en ese tiempo de manera literal para el pueblo de Israel se tendrían que cumplir en el Señor Jesucristo. Jesucristo sería el cumplimiento de toda esa ley ceremonial. Y cuando hablamos de ley ceremonial, estamos hablando, por ejemplo, de la circuncisión, estamos hablando de los sacrificios, estamos hablando de las fiestas judías, estamos hablando de la observación del sábado, estamos hablando de las leyes de instrucción pedagógica, instrucción de dietas o formas de vestir. Todas estas se tendrían que cumplir en Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús es aquel que nos diría cómo conducirnos en el Espíritu. Si bien ya no necesitamos nosotros obedecer las leyes de qué cosas comer, por ejemplo, porque Dios les dijo a ellos en parte de esas leyes: estos animales comen y estos animales no comen, para preservar su salud. Pero cuando ya llega Cristo, entonces esas leyes ya no se guardan, porque Él es el cumplimiento de esa ley. En Cristo nosotros discernimos qué comer. No hay prohibición ahora, pero nosotros decidimos qué comer. Y no hay prohibición de comer cualquier situación, porque somos naciones gentiles que estamos acostumbrados a comer de todo. Y Dios no puso una norma específica cuando ya el Evangelio se dio al pueblo gentil. De hecho, el pueblo gentil debe comer lo que crea conveniente, porque eso ya no es parte de su libertad en Cristo. Eso ya es mayordomía personal. Pero se debe considerar esto, porque si Dios dijo que hay cosas que hacen daño, no solo en ese tiempo hacen daño, sino también en este tiempo siguen haciendo daño. Si usted le da una leída a Levítico capítulo 11, usted va a encontrar animales que no se deben comer, que hasta el día de hoy siguen haciendo daño a los hombres, pero ya no están sujetas a doctrina, ya están sujetas a elección personal. Si usted decide no comer ciertos animales que se come y que puede hacerle daño, entonces va a tener mayor probabilidad de vida. Pero si usted come todo aquello que le agrada y de repente no importa y las toma todos los días,
su tiempo de vida no será tan larga, porque realmente tiene valor en lo que el Señor dijo, solo que ahora ya no es norma ni doctrina. En el libro de Gálatas 2:16, Pablo lo explica de esta manera. Gálatas capítulo 2, versículo 16 y 17, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Ese es el cambio. Nosotros también, dice, hemos creído en Jesucristo, dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie sería justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Y luego dice: porque las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, dice. Miren ustedes cómo el apóstol Pablo está diciendo que ahora ya estamos en Cristo, ya no estamos sujetos a una ley de procedimientos, de normas, como si hubiéramos nosotros salido de Egipto, estuviéramos tan atiborrados de tanto pecado. Necesitamos hacer las cosas literales para conocer a un Dios verdadero. No, ya pasó ese tiempo. Ahora nosotros conocemos a Cristo, lo hemos recibido en el corazón, y ahora las leyes morales se guardan en la ley del Espíritu, porque el Espíritu dice a nuestro espíritu y a nuestra conciencia lo que es correcto, inmediatamente obedecemos. Y las leyes morales las observamos, podemos nosotros considerarlas para nuestro bienestar, no desde la perspectiva de doctrina, sino de elección personal. Entonces es importante comprender ese aspecto. También en la palabra de Dios vamos a encontrar el apóstol Pablo justamente hablando acerca de que ya nosotros no guardamos fiestas ni días de reposo ni algunos procedimientos que se hacía en el Antiguo Testamento. Nosotros ya hemos sido libres de todo aquello. Y cuando Pablo establece esos principios en todo Gálatas prácticamente, nosotros entendemos de que la ley ceremonial tiene que salir, ¿verdad?, de la iglesia, de la práctica de la iglesia. Y una de esas leyes ceremoniales que de algún modo puede confundirse porque está en los 10 mandamientos es la observación del sábado. El sábado es parte de la ley ceremonial que está dentro de la ley moral. Y como los judíos no tienen esta distinción, ellos comprenden una recta lineal de leyes, entonces se saca la parte ceremonial. Y lo único que queda como mandamiento es guardar un tiempo para Dios. De hecho, cuando el Señor dijo 6 días trabajarás y 1 guardarás, en realidad para nosotros en Cristo ya no estaría hablando del día exclusivamente del sábado. Estaría hablando de un tiempo de honrar a Dios, porque el sábado se cumplió en Él. Él sería el reposo, Él sería el descanso. ¿Y qué me queda? Separar un tiempo para adorar a Dios. Por eso la iglesia de Cristo utiliza el domingo, no porque es un día excepcional, sino porque es el día donde tenemos tiempo y oportunidad para reunirnos y adorar a Dios y cumplir con el tiempo de Dios. En otras palabras, si como seres humanos trabajamos todos los días para el sustento de nuestra vida, llega ese día donde debemos honrar a Dios, independientemente de cuál sea, porque Cristo ahora es mi reposo. Si es que cambiaría el día domingo por el día lunes y el gobierno diría el feriado va a ser lunes o martes o miércoles, como en otros países el feriado no es domingo, es lunes. Entonces uno podría pensar, ¿qué hacemos ahora? La iglesia no se hace problema.
Tiene el tiempo de lunes, ocasión y oportunidad. Entonces dedica ese tiempo a Dios, como diciéndole: Señor, un tiempo trabajo, pero hay un tiempo para ti, un tiempo en que te honro, un tiempo en que dispongo mi vida y mi corazón, de tal manera que la ley moral encuentra sentido en nuestra vida, así, desechando la parte ceremonial, porque de otro modo tendríamos que guardar el sábado. Hay algunos grupos que terminan guardando el sábado, literalmente. Y muchas veces les hemos preguntado, ¿el sábado salva? Y muchos de ellos han respondido que sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo a Cristo y no guardo el sábado, ¿soy salvo? Esa es la pregunta para ellos. Si ellos dicen, yo creo que sí, entonces el sábado no es tan importante. Pero si de repente ellos dicen no, entonces el sábado salva. Es esa la contradicción que tiene ese grupo, que no va a poder resolverla, porque elevan al sábado a la altura de Jesús y tienen problemas después en la adoración en otros países o en otros lugares del mundo. Tienen problemas cuando comienza el sábado, cuando termina. Tienen contradicciones con el sábado del Antiguo Testamento. ¿Acaso hay un sábado del Nuevo? Bueno, solo hay un sábado, dicen ellos. Bueno, entonces guárdenlos como está originalmente establecido. No camine, no encienda fuego, no desate a sus animales, cocine el viernes. Ese es el sábado original. Y la gente que quiera vivir por el sábado y decida hacerlo, tendría que guardar el sábado original. Y el libro de Santiago dice: el que guarda un aspecto de la ley debe guardar toda la ley. Y si en un aspecto no lo guarda, es como si no hubiera guardado toda la ley. Entonces uno tiene que entender: o soy de la ley o soy de Cristo. Si soy de la ley, guardaré el sábado, pero también me circuncidaré. Guardaré también las fiestas, guardaré también los sacrificios. Entonces, ¿para qué Cristo murió? Y Pablo decía eso. ¿Cuál es el sentido de la muerte de Cristo? Pablo decía: no, señores, ya no estamos sujetos a esa parte ceremonial. Ahora la iglesia vive en Cristo, tiene una libertad dirigida por la ley del Espíritu Santo y se conduce como Dios desea que lo haga, porque lo conoce de verdad y de corazón. Entonces es importante que la iglesia no vuelva a la ley ceremonial anulada por la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no crean, este es un espíritu que entró en el siglo I, cuando había una especie de grupo llamado judaizantes, y a todos aquellos que aceptaban a Cristo querían que nuevamente vuelvan a la ley. La ley estaba tanto en sus corazones que comenzaron a judaizar a la gente. Y había una confusión total. Entonces decía, ¿para qué Cristo? Entonces guardaremos nomás la ley, decía el pueblo gentil, y los más israelitas. Pero decía Pablo, Bernabé, Silas: no, señores, no guarden eso, tienen que ustedes seguir a Cristo. Y la controversia fue tal que tuvieron que definirla en un concilio, el famoso concilio de Jerusalén. En el libro de Hechos capítulo 15 está cómo se procedió en el concilio de Jerusalén. Y allá se trajo esta situación. Se invitó a los judíos, se invitó a los apóstoles. Allá estaba Pablo, Pedro, y todos estaban allí. Y todos dieron sus alegatos, todos sus testimonios. Finalmente tomaron una decisión y dijeron: aquí, señores, la iglesia no guarda nada de la ley ceremonial. Lo dijeron todos los apóstoles. Y le pareció bien, dice al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo único que ellos tenían que guardar? Eran de abstenerse de fornicación, abstenerse de lo ahogado, abstenerse de la sangre y abstenerse de comer pan sacrificado a los ídolos. Y estas 4 prohibiciones o 5 tenían que establecerse para que el pueblo o la iglesia no se pueda relacionar o contaminar con el paganismo.
Recuerden que tenían que separarse, tenía que haber una diferenciación entre ambas cosas. Entonces es importante entender de que se escribieron en cartas, se llevaron a todas las iglesias y todas las iglesias leyeron todo ese pronunciado y tuvieron paz. Dice la Biblia que se alegraron, dijeron qué bien, eso estaba necesitando la iglesia. Y ya definida la iglesia creció, ¿no? Y los judaizantes ya menguaron en ese sentido. Entonces no pretendamos que en este tiempo volvamos a judaizar a la iglesia. Y si alguien desea judaizarlo, no se deje judaizar, lo van a terminar circuncidando. Usted tiene que ser inteligente y ser parte de la congregación, porque a libertad hemos sido llamados. Pero miren que vuestra libertad no sea ocasión para un libertinaje, porque tenemos al Espíritu Santo quien nos guía y que nos lleva a la verdad, y tenemos la palabra de Dios que nos conduce en la verdad. Las leyes jurídicas o civiles, este tipo de leyes también se establecieron para equilibrar lo que son derechos y deberes entre el pueblo. Recuerden que el derecho civil establece vivir entre personas que se rigen por reglas jurídicas, cuyo propósito es la preservación de la tranquilidad de las personas. Para eso están estas leyes. De hecho, su relación, sea privada, sea pública, tiene que ver con cuestiones de patrimonio, de obligaciones y derechos, de contratos, de transacciones o transmisiones de bienes, etcétera, etcétera. Todas estas leyes estaban establecidas en la Biblia y cada uno tenía que hacerlo cumplir en ese tiempo, a cargo de los sacerdotes y levitas. Pero había todo esto. Es grande, es largo todo esto. Las faltas de estas leyes eran penalizadas, desde las restricciones, el encierro y hasta la pena capital, quiere decir la muerte. Entonces Dios había establecido todo esto. Estas leyes hoy, como les dije, tampoco se aplican a la iglesia, porque estas leyes se consideran normas de justicia y equidad que estaban sujetas a la época, al tiempo, porque de acuerdo al tiempo y la prohibición y las limitaciones no es lo mismo que en este tiempo. Nosotros tenemos la Constitución Política del Estado. Dentro de esto están las leyes civiles, las que nos regulan entre personas. No es la Carta Magna que nosotros apelamos cuando hay ciertas injusticias, ¿no? Algo así fue con Israel, ¿no? Ahora podemos considerar algunas de estas leyes como una manera de poder, digamos, definir, ¿no?, ciertos procedimientos, porque estas leyes también se desprendían como una raíz de las leyes morales de Dios, ¿no? En función de eso se desprendían, eran cosas más específicas que se daban, y entonces la gente vivía en paz y tranquilos, ¿no? Entonces es importante. Ahora me gustaría, vamos a ver algunos ejemplos de estas leyes que, por otro lado, no son nada locas. No se debe guardar, no las guardamos, pero entramos en sintonía en ciertas leyes. Por ejemplo, vaya a Levítico capítulo 19. Mire, vamos a ver algunos ejemplos de estas leyes, ¿no? En relación, por ejemplo, al respeto mutuo. Vean conmigo Levítico 19, versículo 14. Dice, Levítico capítulo 19, el versículo 14 dice: no maldecirás al sordo delante del ciego, no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Es como diciendo, Dios lo dice. Ahora díganme ustedes, en este pequeño ejemplo, si es correcto o no es correcto. No está en nuestra Constitución Política del Estado, o no lo sé, tal vez también estará, no lo he leído. Pero la pregunta es, maldecir al sordo, ¿qué significa? Poner tropiezo
al ciego. La ley está dirigida a la maldad de los hombres. O sea, puede haber alguien que se burle de un sordo, que lo maldiga, se aproveche de que no puede oír y comience a decirle improperios. Realmente eso es maldad. Un ciego quiere cruzar la calle, viene alguien y le pone tropiezo y se cae y se rompe un miembro. Eso es bueno. Mire, Dios tenía cierto cuidado hasta en detalles de estas cosas como leyes. Muchas veces dentro de nuestras leyes nacionales, nosotros muchas veces no tenemos este tipo de leyes minuciosas. Siempre están en otro sentido las leyes que tenemos. Por eso la parte moral no está registrada. Por eso las personas hacen lo que quieren y no es delito. Vemos a un hombre, digamos, poniendo tropiezo a un ciego. Oiga, qué maldad, venga, y vamos directamente al juez o al fiscal. Ellos ¿sabe qué dirán? Señor, esto no es un delito. Y libres. Por eso hay tanta maldad. En Israel no, esto se condenaba. Miren ustedes el versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Hablando a las personas que aborrecen, pero en su corazón. ¿Sabían que el aborrecimiento comienza en el corazón? Y hay algo que no me agrada de esta persona. Yo no sé qué es, pero no me agrada, no sé qué es. Y ahí en el corazón lo aborrece. Y siente y habla mal. Dice la Biblia, mejor no hagas eso, porque el Señor escudriña los corazones y la mente. ¿Sabe cuál es la ley? Anda a razonar, anda a comunicar, anda a hablar. Tal vez es infundada tu aborrecimiento. Y a veces hay personas que van, bueno, yo siento un aborrecimiento hacia su persona. ¿Por qué? Bueno, porque no sé, porque no se peina, digamos. Porque utiliza botas en vez de zapatos. No sé, hay cosas tan pequeñas. Dice, razona, ¿no? O porque un día no me ha saludado. O por esto, por lo otro. Al razonar se resuelve. Tal vez la otra persona dice, bueno, lo siento, perdón, no sabía, pero entienda que esto no es nada personal. Oh, qué bien, entonces, perdón, disculpe. Simplemente eso hace que salga ese bicho, salga ese, ¿cómo se diría? ¿No? Eso que estaba enclavado, y entonces hay una buena relación. De otra manera, dice, se participa de su pecado. Crece eso y trae división. Mire cómo Dios era tan minucioso en ese sentido. Levítico 19:18, mire el siguiente, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Hablando del bien nacional, no debía haber rencor entre el pueblo. Si tuvieres algún rencor contra el pueblo, tú tienes que arreglarlo, porque tienes que amarlo. Pero no lo amo, no me agrada, pero tienes que amarlo, es una ley de Dios. Entonces decía, bueno, ni modo. Y iba a decir, te amo, le decía. ¿Sabían que la obediencia es importante? Cuando uno obedece, el sentimiento después viene. Aquí la cuestión es obedecer. Las personas se quieren guiar por sentimientos. Dicen, no, es que no siento pedirle perdón. No siento amarle. Un día cuando sienta perdonarle, sienta amarle, voy a ir. Dice. Y nunca ha ido. Ya son viejos y no ha ido. Ya ha pasado 20, 30 años y no ha ido. El perdón y el amor ante los ojos de Dios es una cuestión de obediencia, de decisión. Nunca fue una cuestión de sentimiento. Es una ley. Dice, anda, vas, razonas con Él, pides perdón y después Dios bendice con el sentimiento, porque después tienes paz. En caso de las personas, por ejemplo, miren, hay algunas cositas que tienen que ver también con la relación de matrimonio o prematrimonio. Deuteronomio 24:5. Miren estos ejemplitos. Para terminar, estos ejemplitos. Dice así: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año.
para alegrar a su mujer que tomó. Imagínense, la luna de miel era por ley 1 año. Uno puede decir, apenas tenemos 1 mes. Todo estaba establecido, o sea, las prestaciones corrían, seguían. Si se casaba, en otros países, por ejemplo, cuando pasa alguna cosa, alguien tiene su hijo, le siguen pagando, aunque no trabaje. En este caso, si te casas 1 año, sigues teniendo tu salario, pero estás disfrutando. ¿Cuál es el propósito? Alegrar a la mujer que tomaste. Dice, ¿qué mujer no se sentiría feliz? ¿Verdad? Tener al esposo 1 año, ¿no? Llevándole a todo lugar, caminando por aquí, por allá. Imagínense, Dios hablando de esta relación tan pequeña que traía alegría, traía gozo al corazón de la familia. Yo creo que era una buena manera de consolidar el matrimonio y darle sostenibilidad, porque había una mayor relación, compromiso, ¿verdad? Porque el primer añito siempre es especial. Otro aspecto, Deuteronomio 22, un poquito más atrás, dice, el versículo 23, otro ejemplito, como ley, estamos hablando de leyes. Dice 22, 23 al 26, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella. Mire, es un caso donde un muchacho agarra y fuerza a una muchacha y la viola. ¿Qué pasa? Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, dice, y los apedrearéis, dice, y morirán. ¿Y por qué? La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Es decir, que se trata de una muchacha que ya estaba dada a otro, ya era su novia, ya se iban seguramente a casar o ya estaban en la misma fiesta de bodas. Y viene ahí alguien queriéndose a los vivos, agarra a la muchacha y la fuerza, ¿no? Entonces hay un juicio y ahí es la pena capital. Pero más, el 25 dice, mas si un hombre hallar en el campo a la joven desposada y la forzar en aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harán nada, no hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es este caso. Porque él halló en el campo, dice, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. ¿No? Está estableciendo aquí un principio. Miren cómo Dios era sabio. Un muchacho agarra a una de esas chicas comprometidas y de repente están en la ciudad y consuman el acto y de repente se dan cuenta que ha pasado, le han traído para juzgarla y ambos mueren. ¿Por qué? El hombre porque quiso estar con ella y la muchacha porque no dio voces. Y aunque diga la muchacha, pues yo soy inocente, no eres inocente porque te hubieran escuchado por lo menos gritar. No gritaste. Y como es la ciudad, te hubiera escuchado un vecino, hubiera escuchado una persona que está al frente, o sea, tarde o temprano hubieran venido en tu rescate. Eso hubiera demostrado tu inocencia. Pero no se escuchó nada. En otras palabras, tú querías estar con este joven. Los dos mueren. Pero en el campo, dice también el mismo hecho. En este caso solo el hombre muere y la mujer no. Porque en el campo, donde no hay casas, donde todo es desierto, el hombre muy posiblemente quiso estar con ella, pero la mujer, aun cuando hubiera gritado y hubiera pedido auxilio, se hubiera desganitado, nadie lo hubiera escuchado. Entonces el hombre se aprovechó de ella. Cuando son juzgados, solo el hombre muere, porque tiene su justificación la mujer. Miren, ese tipo de cosas están aquí. Dice aquí el versículo 22 más arriba, mire,
Entonces, aquí dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer, casado con marido, ambos morirán. Esto es adulterio, ¿verdad? Si se sorprende, dice, a una mujer acostada con otro hombre, ¿no? Lejos de su marido, ambos morirán. El que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Sabe por qué hubo estas penalizaciones tan terribles? Porque si esto se pagaba con la pena de muerte, las personas tenían miedo a adulterar. Tenían miedo a engañar a su pareja. Tenían miedo a aprovecharse de alguna inocente. Porque según la ley, tenían que morir. En la Biblia hay pena de muerte. Miren ustedes, Levítico 18:1. Todo el capítulo 18 y el capítulo 19 son leyes que regulan las relaciones íntimas sexuales entre las personas. Si usted lee todas, bueno, solamente vamos a leer algunas. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en las cuales morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo les conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos, ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ello. Jehová, ¿no? Yo Jehová, está la preservación. Y aquí vienen las leyes en adelante, miren algunas. Ningún varón se llegue a parienta próxima. En otras palabras, ningún varón tenga relación sexual con parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. Está prohibiendo la relación sexual entre hijo y madre. La desnudez de la mujer de tu padre, que sería su madrastra, no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. El 9 dice, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, o sea, tu media hermana, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la hija de tu hijo. ¿Quién sería la hija de tu hijo? O la hija de la hija. Su desnudez no descubrirás, es la nieta, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre, tu tía, no descubrirás, es parienta de tu padre. Miren cómo Dios de allí en adelante está hablando a las personas sobre no descubrir la desnudez o tener relaciones sexuales entre parientes cercanos por respeto. Eso hacían en Egipto, eso hacían en Canaán, eso hacen en el mundo. Son cosas que se deben considerar. Si bien no las guardamos como ley, son cosas que se deben considerar. Es más, miren el versículo 22, más abajo. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ahí está una norma para lo que puede ser el homosexualismo. No te echarás con varón, no te acostarás, no tendrás relación sexual como con mujer, dice. Es abominación. El 23 prohíbe el bestialismo. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión, dice el Señor. ¡Qué tremendo! En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra, dice, fue contaminada. Mire por qué se contamina la tierra: por el pecado de la gente.
Y yo visité su maldad sobre ellas y la tierra vomitó sus moradores. La tierra misma no quiso saber, produjo estragos. Y el 26 dice: guardad pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Eso es lo que Dios está diciendo. Él estableció leyes de separación en relación a lo que son las relaciones entre personas, entre familia. Inclusive hay algunas leyes, miren, hasta este extremo. Váyase por favor al libro de Deuteronomio 22:4. Dice la Biblia: si vienes el asno de tu hermano o su buey caído en el camino y no te apartares de él, le ayudarás a levantarlo. ¿No? Es como un animal que está postrado, no puedes quedarte ahí. Anda y debes ayudarlo, dice la Biblia. ¡Qué tremendo! Miren lo que dice Éxodo 23:5. Leo y dice: si vienes al asno del que aborreces caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No importa cuánto aborrezcas a la persona, tu deber es ir, dice el Señor, le dijo, y levantar a ese asno, porque no estás pensando en el animal, ¿no? Por el odio que tienes podías estar pensando en el dueño, pero ten misericordia del animal, ¿no? Miren, tan minucioso este asunto. Todo el libro de Levítico capítulo 11 establece qué debes comer y qué no debes comer. Por ejemplo, Dios había separado a los animales como animales limpios e impuros. Así los separó Dios. Y les dio ciertas características de aquellos animales limpios que el pueblo debe comer. No solo animales de la tierra, peces de las aguas, insectos y aves. Si ustedes le dan una leída a Levítico capítulo 11, van a ver a ese Dios mostrando detalles de esa situación de diferenciación. Y por supuesto, animales impuros, ni siquiera los comas o los toques. Se supone que van a traerte enfermedad, dice, van a traerte problemas, déjalos. Dentro de esos animales está ahí el ratón, la víbora, el murciélago, ¿no? Denle una leída, ustedes van a ver cómo Dios establece este asunto. Leyes higiénicas. El Señor les dio leyes higiénicas. Por ejemplo, voy a resumir porque leer tal vez va a ser mucho. Las mujeres embarazadas, miren, en ese tiempo no había, pues, digamos, una sala quirúrgica, no había instrumentación, nada. Dios tuvo que decir: no, debe apartarse la mujer que tiene hijos. Y Él le llamó purificarse de sus sangres. Tienes tu hijo, debes apartarte un tiempo. Para empezar, 7 días. Luego decía 33 días. Como diciendo: encerrate para que no te contamines, porque puedes llegar a morir tú y el hijo. Dios no podía hablarles de microbiología y los patógenos y las bacterias y los virus. No iban a entender. Simplemente apartamiento, encerramiento por un cierto tiempo. Lo mismo con las leyes de la lepra. A alguno le aparecía alguna mancha en su piel, en su cabello, en su cabeza, en algún lugar de su cuerpo. Preséntate al sacerdote, que te observe. Tienes que ir 7 días a encuartelarte en algún lugar. Si eso avanza, entonces otros 7 días más. Si eso sigue avanzando, entonces tienes que dejar el campamento. Vas a contaminar a todos y tienes que encerrarte en un lugar en el Valle de los Leprosos. Pero si en 7 días se desaparece, entonces puedes regresar otra vez a la comunidad. Miren, es lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Por la fuerza de razón. De repente no hay manera de salir a la calle porque crees que te puedes contagiar, está muy fuerte todo esto. Estas normas ya existían en el pueblo de Israel hace mucho tiempo atrás. Yo creo que fue la idea más lógica para que posteriormente venga el asunto de la cuarentena,
¿no? Históricamente, en tantas pestes que hubo, la cuarentena fue la solución para erradicar cualquier plaga de enfermedad. Bueno, ahí vamos a quedar esta parte, este asunto. Quisiera nomás decirles que todo lo que las leyes se dieron en Dios tienen cierto sentido para una nación que tenía que preservarse. Y hasta el día de hoy, Israel continúa después de tantos años, precisamente gracias a las leyes que tiene. De hecho, nosotros como la iglesia podemos darle una ojeada a todo lo que es el Antiguo Testamento y poder entrar en coherencia, en sentido de que hay cosas sumamente interesantes que podían ayudarnos a la supervivencia en esta tierra. Si bien no son leyes para nosotros, se puede considerar como consejos, principios que en algún momento nos pueden ayudar. Bien, con eso hemos terminado. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a orar. Mañana continuamos con Josué, entramos ya directamente a los otros personajes. Vamos a orar un momento. Si puedes acompañarme ahí donde estás, cierra tus ojitos y oremos al Señor. Padre amado, Padre Santo, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por darnos el privilegio, la oportunidad de poder estudiar la Biblia y saber, Señor amado, que tú eres sabio, Dios maravilloso. Cuando promulgas leyes, cuando estableces normas, tú eres sabio en todo lo que hiciste. Señor, te damos gracias porque ese Dios Todopoderoso hoy está con nosotros. Como la iglesia, a través de la faz de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos seguir avanzando, Señor, porque tú nos has dado ahora tu palabra. No están escritas en una tabla como en el Antiguo Testamento. En este pacto de sangre, ahora están escritas en nuestros corazones, están escritas en nuestra vida, Señor, y podemos saber en Cristo qué es lo que debemos hacer. Te agradecemos en gran manera por este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén, Señor. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por seguirnos y estudiar con nosotros la palabra. Te esperamos el día martes con la continuación. Recuerda que estamos vía transmisión a las 10:30 el día domingo. Como nuestra reunión general, te esperamos ese día a través de estos medios. Que Dios te bendiga mucho. Y todos los jóvenes, por favor, si me están escuchando, tienen también su reunión a través de Zoom. Conéctense a Zoom el sábado 6:30 para poder tener una reunión de interacción, ¿no? 3:07 ya vamos a estar empezando porque es la cuestión de conexión. Dios te bendiga mucho. Nos vemos. Paz de Dios.